Hola hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno poder saludarlos, me da gusto que nos podamos encontrar por estos medios para que podamos crecer y edificar nuestras vidas por medio de estas reflexiones y devocionales que la iglesia está publicando periódicamente. Mi nombre es Felipe Gómez y hoy quiero hablar sobre un tema y quiero hablar de tres personajes que conocieron personalmente a Jesús. Mire, algunas veces nosotros en alguna conversación nos lleva a que podamos decir, sí, yo conocí a tal persona. Y podemos hablar de esa persona porque lo hemos conocido personalmente o hemos leído sobre esa persona o sabemos que lo que se habla de él es algo real, es algo verídico. Por eso el tema de hoy se llama Yo conocí a Jesús. Yo te pregunto, ¿tú conoces a Jesús? Yo quiero que busquemos en nuestras Biblias en el libro de Juan, Nuevo Testamento, Juan capítulo 17, versículo 3. Y si tienen sus Biblias, me gustaría que me acompañen en la lectura. Dice así, voy a leer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Más adelante vamos a hablar sobre este versículo, pero antes quiero que hablemos sobre esos tres personajes rápidamente, algo de la vida de ellos. Juan el Bautista, él también podría decir yo conocí a Jesús. Él fue ese mensajero que Dios escogió para que anunciara su venida a la tierra. Eso está profetizado en Isaías capítulo 40 versículo 3. Juan el Bautista también era un predicador algo excéntrico, que predicaba, su principal tema era el arrepentimiento. Juan el Bautista, aunque conoció personalmente a Jesús, incluso la Biblia dice que ellos eran familiares, eran primos, él conoció personalmente a Jesús, mas sin embargo, cuando Juan el Bautista tuvo la oportunidad de bautizar a ese Mesías esperado, él vio como el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma y una voz audible que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios estaba confirmando que Jesús era ese Mesías que tanto había estado predicando Juan el Bautista. Aún así, podemos ver que Juan el Bautista dudó de que Jesús lo fuera. Cuando una vez estuvo preso, mandó a dos de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Entonces, eso es lo que habla la Biblia sobre Juan el Bautista y podemos aprender algunas cosas sobre él. Por ejemplo, que defender la verdad es aún más importante que la vida misma. Defender la palabra de Dios y la doctrina correcta es muy importante aún en medio de estos tiempos. El segundo personaje es Judas Iscariote, que también podría decir yo conocí a Jesús. Y este personaje fue uno de esos 12 discípulos que el mismo Jesús escogió. El único que según algunos estudiosos dicen que no era Galileo y que además era el que guardaba el dinero, o sea, era el tesorero del grupo. Eh, Podemos aprender de la vida podemos ver en la vida de Judas que él nunca prestó atención a las palabras de Jesús. Nunca pudo entender el propósito de Jesús porque Judas esperaba un Mesías diferente que pudiera darles la libertad del imperio romano, pero a través de las armas. Y cuando él conoció a Jesús, se dio cuenta que no era lo que él estaba esperando, entonces por eso lo traicionó. Lastimosamente, pues Judas nunca pudo experimentar en su vida ese don de la reconciliación y de la salvación que Dios le estaba ofreciendo por medio de Jesucristo. Podemos aprender de la vida de Judas que los planes y los propósitos de Dios obran aún en medio de circunstancias difíciles, como lo podemos aprender en medio de estos tiempos de pandemia mundial. El otro personaje que quiero que hablemos, hermanos, es sobre Tomás, que también fue uno de esos discípulos que el mismo Jesús escogió. Y podemos ver que Tomás
era conocido como el gemelo y apodado el gemelo, pero también era conocido como el incrédulo. A pesar de que él era un hombre muy leal, él nunca se aferró a sus dudas, sino que por el contrario, él siguió creyendo en Jesús a pesar de todas las dudas que él tenía. Puso su fe en Jesús. Algo que podemos aprender de la vida de Tomás es que nosotros, aunque Jesús no rechaza las dudas sinceras de aquellos que lo quieren conocer. Y hay un versículo muy importante del cual también quiero hablar más adelante de la vida de Tomás, que lo podemos encontrar en Juan 20, versículo 20 y 27. Entonces, como podemos ver, hermanos, en estos tres personajes que conocieron y que hablaron sobre él, y que podemos notar también que ellos pecaron, ellos se equivocaron, y a pesar de haber estado con Jesús todo ese tiempo, ¿qué se podría entonces esperar de nosotros, de cada uno de nosotros? Entonces, cuando hablamos de el versículo inicial, Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El deseo de nuestro Dios, de nuestro Señor, es que nosotros lo conozcamos a Él. Pero nosotros, pues desafortunadamente, no tuvimos ese privilegio de conocer físicamente a Jesús. Tuvimos otro privilegio diferente, como lo explicó el mismo Jesús cuando hablaba con Mateo, cuando le dijo: porque ahora me has visto, creíste, pero más bienaventurados son los que no me vieron y creyeron. Y esos somos nosotros, hermanos, porque nosotros hemos podido creer en ese Jesús, hemos podido creer en sus palabras, en ese propósito que Jesús tuvo de morir en una cruz por nuestros pecados. Nosotros creemos que Jesús resucitó y que nos ha dado vida eterna para que estemos delante del Padre una eternidad, una vida eterna con Dios. Hermanos, como creyentes, nosotros debemos conocer aquel en el que hemos creído. Yo te pregunto, ¿tú conoces a Jesús? ¿Qué podrías decir tú acerca de Jesús? Tú podrías levantar la mano y decir: yo conozco a Jesús, pero ¿qué podrías decir sobre él? Por eso mi invitación el día de hoy es para que tú lo conozcas, y si ya lo conoces, pues conócelo aún más. Y la única fuente del conocimiento de Dios está en su palabra, está en la Biblia, porque allí Él nos habla a nosotros personalmente, y nosotros también podemos hablarle a Él por medio de la oración, como el mismo Señor Jesús nos enseñó, porque para conocer a alguien se necesita una relación íntima en la que Dios me habla a mí y yo también le hablo a Él. Entonces, cuando nosotros llegamos a conocer de esta manera a Jesús, de esa manera personal, a través de su palabra, podemos hablar de Él a donde quiera que nosotros vayamos, porque sabremos qué decir, porque lo conocemos, porque vamos a saber cómo se expresó, qué era lo que él decía, cuáles eran sus deseos. Y algún día podemos decir, levantar la mano y decir: yo conocí a Jesús. Mi invitación, queridos hermanos, es para que escudriñes y te ahondes en el estudio de la palabra de Dios, en la Biblia, para que tú puedas conocer a Jesús de esa manera personal y puedas conocer ese propósito que Él tiene para ti. Pero también es algo muy importante que tú conozcas a Jesús para que tú hables de Él a donde quiera que vayas. Hay personas allá afuera que no lo conocen, que no tienen una esperanza. Pero si tú conoces a ese Jesús, tu deber o nuestro deber como iglesia es que hablemos de Él y podamos decir todo eso que nosotros hemos conocido, todo lo que Dios nos ha hablado a través de la Biblia, para que hablemos al mundo de Jesucristo, de que Él murió en una cruz por nuestros pecados, que Él pagó lo que nosotros, el castigo que nosotros merecíamos, Él lo pagó, que murió en esa cruz, pero que resucitó y que venció el pecado y que venció la muerte, y que por esa razón podemos tener una vida eterna delante de nuestro Dios. Queridos hermanos, yo les pido que por favor
conozcamos más a ese Jesús. Para eso tenemos la oportunidad de escudriñar nuestra palabra todos los días, leer la Biblia, conocerlo y que nosotros también hablemos con Dios a través de la oración. Él siempre tiene sus oídos atentos para aquellos que lo buscan, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también está dispuesto a escucharnos para aquellos a quienes le buscan. Muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Espero que esta reflexión haya sido de edificación para su vida y pues espero que nos podamos encontrar nuevamente. Chao, hermanos.